Creí que mi novio me engañaba con mi mejor amiga, me vengué con su hermano y descubrí la verdad demasiado tarde. Creí que mi relación estaba destinada a terminar, que mi novio me dejaría por mi mejor amiga. Ese pensamiento me consumió al punto de empujarme a hacer lo más estúpido que pude haber hecho, ser infiel con su hermano. Lo hice cegada por la rabia, convencida de que ya me habían traicionado. Y lo peor es que después descubrí que todo había sido un malentendido, una sorpresa que estaban preparando para mí. He destrozado mi vida por completo, y aunque he intentado enmendarlo, mi ex, mi amiga y hasta el resto de mis amigos se han cerrado por completo. No hay reclamos, no hay insultos, solo un silencio absoluto que me duele mucho más que cualquier grito. Escribir esto es mi forma desesperada de buscar respuestas, de saber si aún existe alguna manera de recuperar lo que destruí con mis propias manos. Con Fernando llevaba 2 años de relación. 2 años que, en apariencia, eran lo más cercano a la estabilidad que había tenido en mi vida. Hablábamos de mudarnos juntos, de buscar un departamento pequeño donde pudiéramos empezar de cero. Incluso llegamos a ver un par de lugares. Yo pensaba que al fin estaba construyendo algo sólido. Pero arrastraba cicatrices de mi pasado. Mi relación anterior había sido un desastre de mentiras y engaños. Eso me había dejado una desconfianza que, aunque yo sabía que era enfermiza, no lograba controlar. Con Fernando, la sombra de esa inseguridad me acompañaba todo el tiempo. Por eso, aunque me avergüence admitirlo, yo revisaba su celular. Nunca frente a él, claro. Lo hacía a escondidas, cuando se dormía o estaba en la ducha. Durante 2 años no encontré nada. Ni un mensaje extraño, ni una foto sospechosa, nada que me hiciera dudar. Hasta hace unas semanas. Esa noche, mientras él se duchaba, tomé el celular casi por costumbre, más que por sospecha. Y entonces lo vi, un chat con mi mejor amiga, Belinda. No era la primera vez que hablaban, porque todos éramos cercanos, pero algo en los mensajes me hizo sentir un vacío en el estómago. Eran frases cortas, ambiguas, pero cargadas de misterio. Nos vemos el sábado, no le digas nada todavía. Intenté revisar el historial completo, pero gran parte de la conversación estaba borrada. Ahí fue cuando mi cabeza explotó en 1000 ideas. Si borraban mensajes, era porque escondían algo. Si decían no le digas nada todavía, era porque yo no debía enterarme. Sentí que tenía frente a mí la confirmación de que estaban traicionándome. Intenté actuar normal, pero no podía. Empecé a fijarme en todo. Fernando se volvió más callado, más distante. Cuando le proponía salir, me decía que estaba ocupado o que tenía cosas que hacer. Belinda, por su parte, comenzó a contestarme con frialdad, como si nuestra amistad se hubiera enfriado de golpe. Mi mente empezó a unir piezas como un rompecabezas que yo misma inventaba. Si Fernando me evitaba, y Belinda también, entonces debía ser porque pasaban tiempo juntos. Y esa idea me fue consumiendo. Sé que estuvo mal, que fue mi error desde el principio, pero en ese momento yo no pensaba con claridad. Pensaba con la rabia acumulada de los engaños pasados. Pensaba en la traición. Y esa mezcla me cegó por completo. Para confirmar mis sospechas, hice lo más absurdo, busqué a una tarotista por internet. Ya antes me había leído las cartas y había acertado en cosas que me habían parecido imposibles. Le pregunté directamente si Fernando me engañaba. Ella, con una seguridad inquietante, me dijo que sí, que había otra mujer y que era alguien muy cercana a mí. Eso fue todo lo que necesité escuchar. No busqué pruebas, no pedí explicaciones. Simplemente lo tomé como una confirmación. Volví a leer los mensajes de Fernando y Belinda, y todo encajaba en esa versión de la historia que yo misma había construido. Nos vemos el sábado ya no era una reunión cualquiera, era una cita. No le digas nada todavía era un pacto para dejarme fuera. Desde ese instante, mi vida giró alrededor de esa supuesta traición. Cada gesto, cada recuerdo, cada mirada pasada se transformó en evidencia. Hasta empecé a revisar fotos viejas del grupo, convencida de que encontraría más señales escondidas. Recuerdo una foto en particular, tomada en un restaurante meses atrás. Yo sonreía a la cámara, pero al hacer zoom noté que Fernando no miraba al lente, sino hacia un costado, justo en dirección a Belinda, que estaba sentada a mi lado. En ese instante lo interpreté como una señal clara, como si sus ojos me hubieran estado gritando una verdad que yo me negaba a aceptar. Todo, absolutamente todo, se convirtió en prueba. Un emoji de risa que Fernando había dejado en una publicación de Belinda, un comentario trivial que antes me parecía inocente, ahora era un indicio de complicidad. Mi cabeza ya no admitía dudas, mi novio me estaba dejando por mi mejor amiga. La rabia me carcomía. Era una mezcla entre dolor y orgullo herido, un cóctel que no deja pensar. En medio de esa tormenta emocional, me dije que no podía quedarme de brazos cruzados, que debía hacer algo. Y lo que se me ocurrió fue lo más bajo, vengarme. Belinda llevaba años suspirando por Jeremy, el hermano menor de Fernando. Él siempre había sido su debilidad, pero nunca había tenido el valor de dar el primer paso hasta hacía poco, cuando por fin empezaban a salir. Ella me lo había contado con ilusión, como quien comparte un secreto entre amigas. Y yo, en lugar de alegrarme, convertí esa información en un arma. La idea me atravesó como un rayo, si Belinda se estaba metiendo con mi novio, ¿por qué no iba yo a meterme con el suyo? No solo le dolería, también humillaría a Fernando. Sería mi manera de recuperar el control, de equilibrar la balanza. Me preparé con un cuidado absurdo. Fui a la peluquería, me compré un vestido llamativo, algo que me hiciera ver irresistible.
Cuando me miré al espejo, apenas pude reconocerme. Me repetí una y otra vez que aquello no era venganza, sino justicia. Y salí convencida de que estaba haciendo lo correcto. Sabía que Jeremy solía ir con sus amigos a un club los fines de semana. Yo también había estado allí alguna vez con Fernando. Esa noche, me presenté fingiendo casualidad. Al entrar lo vi de inmediato, en la barra, riendo con unos amigos, completamente ajeno a la tormenta que yo había construido en mi cabeza. Respiré hondo, me acomodé el cabello y caminé hacia él como si de verdad fuera una coincidencia. Lo saludé con una sonrisa forzada. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Jeremy me miró sorprendido. ¿Tú? Pensé que no te gustaban estos lugares. Mentí sin vacilar. Vine con unas amigas, hacía tiempo que no salía. Charlamos un poco, de forma incómoda. Apenas nos conocíamos, más allá de los saludos obligados por ser yo la novia de su hermano. Pero esa noche eso no importaba. Lo invité a bailar. Al principio se negó, dijo que no sabía bailar bien, que prefería quedarse conversando. Yo insistí hasta casi arrastrarlo a la pista. Jeremy se movía torpe, manteniendo cierta distancia, mientras yo me acercaba cada vez más, jugando con esa cercanía que no debía existir. No pensaba en él, pensaba en Fernando, en Belinda, en lo que supuestamente me habían hecho. Cada movimiento era un desafío. En un momento lo tomé del rostro y lo besé. Fue rápido, impulsivo, casi violento. Jeremy reaccionó apartándome de inmediato. ¿Qué te pasa?, me dijo, con los ojos abiertos de par en par, confundido y molesto. Pero ya no me importaba. No le respondí, simplemente lo dejé ahí, con su desconcierto, y me alejé. Lo que Jeremy no sabía era que yo había contratado a un tipo para grabar todo desde lejos. Le había pagado $100 para que me filmara sin llamar la atención cada vez que estuviera con el rubio alto, como lo describí. Y lo hizo. Esa misma noche, ya en mi departamento, revisé el video. Se notaba como Jeremy me apartaba, pero eso lo resolví editando. Corté la parte incómoda, ajusté el audio, y el resultado fue un clip en el que parecía que él y yo nos besábamos apasionadamente en medio de la pista de baile. Una mentira perfectamente armada. Lo vi una y otra vez, convencida de que mi plan era brillante. Y entonces escribí el mensaje que sellaría mi destino. Ahora estamos a mano. Que disfruten su amorcito secreto. Lo envié a Fernando y a Belinda al mismo tiempo. Y esperé. Fernando respondió rápido. Apenas unas palabras. No sé qué te hace pensar esto, pero claramente terminamos. Después, el bloqueo. Ni una discusión, ni un reclamo, nada. Solo un portazo digital que me dejó en un silencio ensordecedor. El bloqueo de Fernando fue un golpe seco, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Parte de mí esperaba que reaccionara distinto, que me buscara para pelear, que me gritara, que al menos me diera la oportunidad de defenderme. Pero no. Con esas pocas palabras y el silencio después, me dejó claro que todo había terminado. Belinda, en cambio, sí reaccionó. No con un mensaje, sino apareciendo en mi puerta. Golpeó con tanta fuerza que pensé que la iba a tirar abajo. Cuando abrí, tenía los ojos enrojecidos, el rostro deformado por la rabia y las lágrimas. Entró sin pedirme permiso, cerró la puerta de un empujón y me gritó. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Sabías cuánto tiempo llevo enamorada de Jeremy? Su voz estaba quebrada, pero llena de furia. Yo traté de mantener la compostura. Pues debiste pensarlo mejor antes de meterte con mi novio, le solté, con un tono frío que apenas podía sostener. Ella me miró sin entender. ¿De qué hablas? Jeremy no tiene nada que ver contigo ni con Fernando. Yo sonreí con cinismo. Pues te cuento que besa bien, por si te interesa saberlo. Su mirada se transformó en odio puro. Eres una enferma, me gritó, y se lanzó sobre mí. Nos agarramos como dos adolescentes, jalándonos del cabello, empujándonos, tropezando con los muebles. El ruido de vasos cayendo al suelo, de cosas rompiéndose, se mezclaba con nuestros gritos. Era una escena absurda, violenta, ridícula, pero cargada con toda la rabia que habíamos acumulado. En medio del caos logré zafarme, corrí hacia la cocina y agarré lo primero que encontré, una sartén. La levanté como si fuera un arma. «No te acerques», le grité, jadeando. Belinda me miraba con el cabello desordenado, la blusa rota y los ojos inundados de lágrimas. Avanzó un paso, temblando, y también agarró otra sartén. Durante unos segundos quedamos frente a frente, respirando con fuerza, como dos caricaturas de guerra doméstica, listas para golpearnos. El silencio se volvió insoportable. Entonces ella bajó el brazo y dejó caer la sartén al suelo. El ruido metálico retumbó en todo el apartamento. ¿Sabes qué?, y dijo, con la voz rota. No pienso seguir con esto. Se dio media vuelta, llorando. En su camino hacia la puerta tiró una planta, un portarretratos con una foto mía y de Fernando, un adorno que se estrelló contra el suelo. Antes de irse, se detuvo un instante. Me miró con un dolor indescriptible y dijo. Todo era para tu cumpleaños. Tú lo arruinaste todo. La puerta se cerró de golpe. Me quedé inmóvil, con la sartén todavía en la mano, el apartamento hecho un desastre y la respiración entrecortada. Sus palabras retumbaban en mi cabeza como un eco imposible de apagar. Todo era para tu cumpleaños.
Me dejé caer en el sofá, temblando. Por primera vez dudé de todo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si de verdad se habían estado reuniendo para organizar una sorpresa? El cumpleaños estaba cerca, y esas frases que yo había interpretado como traición, nos vemos el sábado, no le digas nada todavía, podían significar cualquier otra cosa. Miré otra vez los mensajes en el celular. Intenté releerlos con otros ojos. Podrían haber estado coordinando una fiesta, un regalo, algo especial. Pero mi mente se resistía. Quería creer que Belinda solo había dicho eso para manipularme. Me repetía que no podía haberme equivocado tanto, pero por dentro, una voz pequeña y cruel empezaba a decirme que sí, que tal vez lo había arruinado todo por nada. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama intentando ordenar mis pensamientos, repasando cada detalle como si pudiera encontrar una grieta que me devolviera la razón. Pero nada encajaba a mi favor. Cada vez que recordaba las palabras de Belinda, sentía que el piso se abría debajo de mí, todo era para tu cumpleaños. Al día siguiente lo confirmé. Cuando abrí WhatsApp, me di cuenta de que me habían sacado de todos los grupos. El general, el de los fines de semana, incluso el de las chicas. Pensé que era un error, pero luego intenté escribirle a Carla, otra amiga en común, y nunca me respondió. Al revisar sus estados descubrí que me los había ocultado. Esa indiferencia dolía más que cualquier insulto. Horas más tarde, alguien que todavía no me había bloqueado me dio la estocada final. Me contó que lo de la sorpresa era cierto, que Fernando y Belinda habían estado organizando todo junto con el resto de los amigos. Un plan pensado desde hacía semanas, y yo lo había destruido con mis sospechas absurdas. La rabia se convirtió en culpa. Lo que yo había imaginado como una traición era, en realidad, un acto de cariño. Y mi venganza, mi mentira, mi video manipulado, habían arrasado con todo. No solo perdí a Fernando, también a Belinda y al resto del grupo. Nadie me daba la oportunidad de explicar, nadie me insultaba ni me reprochaba. Simplemente me borraron de sus vidas. Y esa indiferencia me resultaba más cruel que cualquier palabra. Si me odiaran, si me gritaran, al menos sentiría que existía la posibilidad de redención. Pero el silencio era un muro imposible de romper. Pasaban los días y veía en redes cómo seguían saliendo juntos. Fotos de cenas, de paseos, de risas. Era el mismo grupo que antes giraba en torno a mí, solo que ahora el centro era Belinda. Ella ocupaba mi lugar, y lo hacía con una sonrisa que parecía burlarse de mí cada vez que abría el celular. Me obsesionaba pensar que, si al menos lo de ella y Jeremy no funcionaba, me sentiría un poco menos sola. Pero no. Todo lo contrario, se los veía más unidos que nunca. Como si mi caída hubiera servido para acercarlos aún más. Pensé en mis padres. Viven en otra ciudad y, aunque podría llamarlos, sabía que no entenderían. Para ellos estas cosas no tienen importancia, no comprenden cómo una red de amigos, una vida social, puede sostenerte o destruirte. Yo estaba sola. Sin novio, sin amiga, sin grupo. Me castigaba reviviendo cada escena, cada error, como si al hacerlo pudiera encontrar una salida. Intenté escribirle a Fernando una última vez. Le pedí que me escuchara, que al menos me dejara explicarle. No respondió. También intenté con Belinda, pero tampoco obtuve nada. Ese silencio me hizo entender que no había vuelta atrás. Cada intento de arreglarlo solo me hundía más en la vergüenza. Nadie quería escucharme. La rabia que antes me impulsaba se había transformado en un vacío insoportable. Y entonces comprendí que mi mayor castigo no era haber perdido a Fernando ni a Belinda, era que todos decidieran que yo ya no merecía ni siquiera su rabia. Los días siguientes se convirtieron en un suplicio silencioso. Yo esperaba que, al menos, alguien se acercara a insultarme, a decirme lo que pensaban de mí. Pero no. Me ignoraban como si no existiera. Y esa indiferencia me estaba matando por dentro. Me refugié en internet, buscando algún rincón donde desahogarme. Escribí lo ocurrido con la esperanza de encontrar comprensión, o tal vez un consejo. Pero lo que recibí fue, en su mayoría, odio. Muchos me dijeron lo obvio, que fui impulsiva, que debía hablar con Fernando antes de actuar. Como si yo no lo supiera ya. Como si no me castigara todos los días con esa verdad. Lo que más necesitaba no era que me señalaran, sino que alguien me recordara que todavía podía enmendarme. Entre tantos insultos, encontré un par de mensajes distintos, más humanos, y me aferré a ellos como a un salvavidas. Después de pensar mucho, tomé una decisión. Hablé con mis padres, con mi trabajo, y resolví que me iría a vivir con ellos para empezar de cero. Terminaría el mes y dejaría la ciudad atrás. Antes de dar ese paso, le envié un último mensaje a Fernando. Le pedí que recapacitara, que no me dejara ir sin darme al menos una oportunidad de explicarle. Le escribí que todavía lo amaba, que todo había sido un error, que yo había arruinado lo que teníamos pero que podía aprender de ello. Él nunca respondió. Ni una palabra. Y esa ausencia fue suficiente para entender que ya no había nada que hacer. Aceptarlo fue como tragar fuego. Pero también me dio una claridad amarga, lo había perdido todo por mi propia desconfianza, por no saber distinguir entre una herida vieja y una amenaza real. Ahora me queda el silencio, el eco de mis errores y la esperanza, aunque sea mínima, de que algún día Fernando piense en mí y le pese haberme perdido. Hasta entonces, solo me queda seguir adelante, aunque sea desde cero, aunque sea sola. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.